Cumplimos 25 años de congregarnos, de estudiar la palabra, de conocer a Dios, de lo que quiere Dios para con nosotros. El día 30 de junio del año 1999, esta congregación fue ordenada por medio de su iglesia madre que estaba en Tehuacán, Puebla, la iglesia Alfa y Omega. Pero no empezó ahí la historia. La historia empezó 3, 4 años antes y empezó cuando Yuri se quería suicidar por tanta vida mundana, ¿verdad? Por tantos excesos, tanta vida desordenada. Ella lo ha contado infinidad de veces, por eso lo estoy diciendo. Y le habló a su tío, que vive en Puebla, pidiéndole ayuda. O sea, nuestro pastor Francisco Maltés. Ahí está su reseña. Y a partir de ese momento, pues Yuri empezó a caminar en la palabra del Señor y fue creciendo esa célula. En la casa de Yuri, en el desierto de los leones. Fue invitando artistas y gente y se fue haciendo grande esta célula. 3, 4 años después, en 1999, se constituye la Iglesia Bautista Maranata, la cual, en lo particular, ha sido de gran bendición para mi vida. ¿Sí? Si yo no hubiera conocido al Señor aquella ocasión, como muchos de ustedes lo saben, quién sabe qué hubiera pasado con mi vida. Pero el Señor, ¿verdad? Se cruzó en mi camino y me dijo, ven, mijito, te quiero acá, en esta iglesia. Los hermanos que son de esa generación se acuerdan de todas esas cosas que vivió esta congregación y seguimos adelante, predicando la sana doctrina, predicando la palabra real y bendita de Dios. Y seguimos adelante. El Señor sostiene a esta congregación. La palabra bendita del día de hoy, estábamos nosotros desde hace 3, 4 domingos viendo una serie que se llamaba o que se llama Gedeón, ¿verdad? De agricultor a libertador. Pero se nos atravesó el aniversario y el Señor nuestro Dios puso esta palabra. La cuarta parte de la prédica de Gedeón, de agricultor a libertador, la terminaremos la siguiente semana. El día de hoy yo les pido que abran sus Biblias en Primera de Samuel, capítulo 7. Primera de Samuel, capítulo 7, versículo 1. Si me pueden apagar las luces de aquí para que se vean la Biblia en las pantallas. Primera de Samuel, capítulo 7, versículo 1. Nada más estas luces. Por favor. ¿Así está bien? En el Antiguo Testamento, Primera de Samuel, capítulo 7, versículo 1. Dice nuestro Señor en su santísima palabra: vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová
y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar, su hijo, para que guardase el arca de Jehová. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim, pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. ¿Por qué se lamentaba la casa de Israel? Porque les había ido mal. Se habían alejado del Señor. Habían ellos, ¿verdad? Ustedes lo saben, la época de jueces fue una época en la cual abandonaron al Señor los, digamos, pueblos circunvecinos, los amonitas, los moabitas, los amalecitas, los de Edom, los invadían, tomaban control de Israel, los hacían sus esclavos por 5, 10, 15, 20 años. Y luego el pueblo de Israel clamaba a Dios. En la serie de Gedeón vimos que incluso hasta se iban a esconder a las cuevas el pueblo de Israel. ¡Qué terror! ¡Qué terrible! Cuando no andamos bien en la palabra, cuando no andamos bien en el Señor, pueden llegar esas consecuencias de hasta escondernos en las cuevas. Y aquí Israel se lamentaba en pos de Jehová porque seguían igual. En la época de jueces abandonaban al Señor, los invadían, clamaba el pueblo de Israel a Dios. Dios en su bendita y santa misericordia, ¿verdad? Los escuchaba, ponía un juez o un gobernante que pusiera orden. Se arrepentían los de Israel y luego echaban a ese pueblo invasor. Venía prosperidad de parte de Israel, una cantidad X de años, pero volvían otra vez a caer, se alejaban del Señor. Y ese patrón, ¿verdad?, de conducta, lo vivió Israel por 450 años. La época de jueces, el libro de jueces. Aquí nos relata la palabra que el arca de Jehová la pusieron en casa de Aminadab y que lamentó el pueblo de Israel por todo lo que estaba pasando. Los filisteos, capítulos anteriores, habían combatido contra Israel y los habían vencido. En ese tiempo, como dice la palabra, cada quien hacía lo que quería. Y también incluso hasta el sacerdocio estaba mal. El sumo sacerdote Elí tenía 2 hijos llamados Ofni y Fines, que no hacían las cosas de acuerdo a lo que Dios estableció en su Torá. Incluso dice la palabra en los primeros capítulos de Samuel que hasta tenían relaciones con las mujeres que cuidaban el tabernáculo. A ese desorden llegaron. Obviamente Dios se retira de su bendición, retira de su misericordia y viene la calamidad. Los filisteos, que era un pueblo extranjero, invasor, venían ellos de la isla de Creta, en Grecia, traían la influencia del imperio griego y estaban ellos bien equipados militarmente, que hasta tenían mallas de cota,
cascos, armas ya de hierro, y eran muy poderosos los filisteos. En esa batalla que hubo entre los filisteos y el pueblo de Israel, Ofni y Fines, sacerdotes de Dios, hijos de Elí, se llevaron el arca de Jehová a plena batalla, a plena guerra. ¿Para qué? Para que les diera suerte, como amuleto. ¿Cuántas cosas en el mundo, verdad? La gente tiene como amuleto, supersticiosamente, para que te vaya muy bien, pero son engaños. Sabemos que todas esas raíces vienen de Babilonia. Ofni y Fines se llevan el arca para que les diera suerte, para que Dios los acompañara. Y pierden la batalla. Y hay miles de muertos. Capturan el arca, los filisteos, y se la llevan a Asdod. ¿Dónde está ahorita el problema, el conflicto entre Israel y Gaza? Asdod. Y ahí los filisteos tienen el arca. Pero después, mi Señor Dios manda una plaga, manda una enfermedad. Les da miedo a los filisteos y regresan el arca en una carreta. Los levitas que vivían en esa zona toman el arca y la llevan a casa de de Aminadab. Como dice aquí el versículo 1, vinieron los de Kiriat Yarim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Estuvo guardada en casa de un israelita llamado Abinadab, el arca, ya recuperada. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Yarim, pasaron muchos días, 20 años. Y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Lamentaban todos. Versículo 3 dice, habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo, si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros y preparad vuestro corazón a Jehová y solo a él servid. Yo ahí lo subrayé con plumón amarillo, y solo a él servir. ¿A quién solamente tenemos que servir? A Jehová, Jehová de los ejércitos, y a su Hijo amado, Cristo Jesús. Samuel aquí está redarguyendo sobre el pueblo de Israel. Les había ido muy mal, se habían alejado del Señor, y les pide que se vuelvan a Jehová y quiten a sus dioses de ellos. Sus dioses ajenos, como dice aquí la palabra, y a Astoret. ¿Quién es Astoret? Es una diosa cananea de la fertilidad, adorada en lugares altos por los cananeos. Cada ciudad tenía sus tradiciones y costumbres en cuanto a la adoración de Baal y Astoret. El plural hebreo Astarot se usaba para referirse a todas las manifestaciones de esa diosa en las distintas ciudades. Vean qué interesante, porque el singular de esta diosa es Astoret, pero el plural es Astarot. Y se usaba
en todos los lugares, en todas las áreas del Asia Menor. Ejemplo, es como si en América Latina, ustedes saben que hay una adoración a María en toda América Latina. María de Guadalupe, María de Lourdes, María de María Conchita, aquí tenemos a María Conchita acá atrás, ¿verdad? María de Fátima, esa está en Portugal. Hay muchas manifestaciones con otros nombres de María, idolátricamente hablando, en diferentes lugares. Así Astoret. Astoret era una diosa de la fertilidad, pero era el nombre genérico para muchas regiones. Entonces el pueblo de Israel tenía esa idolatría. Adoraba imágenes, adoraba ídolos. Y como ustedes saben, nuestro Señor en su palabra bendita nos pide que no adoremos imágenes ni ídolos. Dice el Señor también aquí en su palabra, versículo 3 nuevamente, estamos en 1 Samuel 7:3, habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo, si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, pero dice Samuel que si de todo tu corazón, con todo tu corazón, que primero esté Él en tu vida, que no esté ni tu esposa, ni tu esposo, ni tus hijos, ni tu nuera, ni tu yerno, nadie, primero Dios. Primera del pastor Juan 3:14. Así lo dice el Señor en su palabra. Pero a veces tenemos al esposo, a la esposa, al hijo, a la hija, hasta el mismo trabajo, primero que Dios. Con todo respeto, jóvenes, pero ustedes tienen a su Dios, su celular. Se la pasan más tiempo en el celular que leyendo la palabra. Eso es idolatría. Entonces, ¿qué les pide? ¿Qué les pide Samuel? Que dejen sus dioses, ¿verdad? Me podrán venir a decir, oiga, pastor, pero yo no tengo una estatua, una imagen en mi casa. No tengo un ídolo. Pero como ya lo repetí, pero tu ídolo puede ser tu carro, por ejemplo. Diario antes de irte a trabajar tienes que lavarlo, mantenerlo limpiecito y todo, y todo. Eso es idolatría. Pones de antemano algo mejor que Dios. Y estamos pecando. Dice el Señor también aquí que preparemos nuestro corazón a Jehová. Y preparad vuestro corazón a Jehová, les pide Samuel a los israelitas. Y solo a él servid. Y os librará de la mano de los filisteos. Este versículo es muy importante. Porque si de repente se me viene una avalancha de problemas, se me viene una avalancha de conflictos en mi vida, pero digo, pero si yo estoy viniendo los domingos, estoy congregándome, estoy leyendo la palabra y veo que vienen y vienen y vienen problemas. ¿Qué está pasando? Probablemente estemos viniendo a medias a la iglesia. O nada más sea una apariencia, el nada más venir y congregarte. No estamos dejando que el Señor actúe en nuestra vida. No estamos dejando que el Señor totalmente, ¿verdad? Nuestro corazón se rinda a Él. Preparad vuestro corazón, les dice. ¿Cómo está nuestro corazón con el Señor? ¿Cómo está nuestra comunión con Él? ¿Cómo Él quiere que la tengamos? Plena, completa, orando diario, leyendo la palabra, siendo oidores y hacedores de ella. Si nosotros estamos cumpliendo con todo eso, el Señor tiene una promesa y dice, y os librará de la mano de los filisteos. Como dice el Salmo 34, que muchas son las aflicciones del justo, muchas.
Y Pablo nos dice que es necesario que pasemos por muchas tribulaciones para llegar al reino de los cielos. Sí, vamos a pasar por muchas pruebas. Pero dice el Señor en su palabra, en ese salmo, pero de ellas nos librará el Señor. Pero de ellas será librado el Señor. Muchas son las angustias del justo, pero de ellas será librado. ¿Y quién te va a librar de esas angustias, de esas tribulaciones? El Señor, nuestro Dios. Versículo 4 dice, entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot, ídolos, ¿verdad? De madera, de piedra, de yeso, que la gente los hace, le pone sus ojitos, su boquita, su peluca, horribles por cierto, y se postra delante de ellas. A Dios no le agrada eso. Y Samuel les dice que se alejen, que dejen todas esas idolatrías. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot y sirvieron solo a Jehová. ¿A quién tenemos que servir solamente? A Jehová nuestro Dios. Y Samuel dijo, reunid a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. ¿Obedeció el pueblo de Israel? Obedeció. Y quitaron toda su idolatría, todas sus imágenes de Baal y de Astoret, diosa de la fertilidad, y Baal, dios del sol, de la lluvia, de la naturaleza. Y Samuel dijo, reunid a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Pero primero les dijo, preparen su corazón, servid solamente a Jehová, quiten de su vida todo lo que no les sirva para tener una relación plena y completa con el Señor. ¿Qué es lo que quiere el Señor para nosotros? Que nosotros seamos restaurados, que nosotros seamos regenerados, que nosotros, conforme vaya pasando el tiempo de nuestra vida como cristianos, nos vayamos pareciendo más a su bendito y amado Hijo Jesucristo. Eso es lo que quiere Dios. Que seamos una imagen, un espejo de Cristo, que tengamos su mente, la mente de Cristo, que pensemos como Cristo piensa, que actuemos como Cristo actúa, para que seamos la luz del mundo, para que seamos la sal de la tierra. ¿Sí? Cristo Jesús nuestro Señor dice que yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino tendrá la luz de la vida. Hay que escudriñar qué nos quiere decir Cristo con eso. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no anda en tinieblas. Eso me da a entender, a comprender que el mundo está en tinieblas. El mundo está en oscuridad. ¿Por qué? ¿Quién controla el mundo? Satanás. Satanás controla el mundo, él es el príncipe de este mundo, dice la palabra en Juan 16, perdón. Dice que Satanás es el príncipe de este mundo. Y la gente que no lee la Biblia, que no se acerca a Dios, va a vivir en esa tiniebla. Va a pensar que todo lo que se está haciendo en el mundo es lo correcto. Está bien. Es lo correcto. Fornicación, adulterio. Hace poco fue el desfile del orgullo, ¿verdad? Pero si supiera la gente de ese desfile del orgullo, que por orgullo Satanás fue echado del trono de Dios. Si la gente que desfiló en ese orgullo supiera que por orgullo Adán y Eva fueron destituidos de la gloria de Dios.
Porque cuando Eva se comió del fruto prohibido, ella no aceptó que tuvo la culpa. No aceptó su responsabilidad. Le echó la culpa a la serpiente. Y Adán le echó la culpa a su mujer, a la mujer que tú me diste, ¿para qué me das esta mujer? ¿Para qué me das esta mujer? O sea, nadie asumió su responsabilidad por orgullo. Y ese orgullo que todos tenemos, porque es naturaleza humana, ¿verdad? Fue la causa de la caída del ser humano. Entonces la gente que celebra sus desfiles en junio por el orgullo gay, y hasta salen y se jactan de todas esas cosas, por ignorancia saben que Satanás fue expulsado del cielo por orgullo. Se vio tan hermoso, se vio tan esplendoroso, tan perfecto, que dijo, yo voy a destronar a Dios. Yo soy la luz del mundo, dice Jesús. El que me sigue no andará en tinieblas, sino tendrá la luz de la vida. El mundo anda en obscuridad, pero si nosotros escudriñamos la bendita palabra del Señor y recibimos a Jesucristo como nuestro único Señor y suficiente Salvador en nuestras vidas, y vivimos para Él, ¿verdad? Él nos quita la venda y nos marca el camino. El Salmo 119 dice que lámpara a mis pies es tu palabra. Lámpara a mis pies es la que me alumbra en mi vida. Lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera a mi camino. Me pone la directriz, me pone el rumbo, me dice que está bien y me dice que está mal. La palabra bendita de Dios. Por eso el Señor en el Evangelio de Juan nos dice, yo soy la luz del mundo. Yo soy el que te da la luz, el que te alumbra el camino para llegar al reino de los cielos. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino tendrá la luz de la vida. ¿Cuál vida? La vida eterna. La vida eterna. Este mundo, como ya dije, anda en penumbras, anda en tinieblas. Yo hace 30, 40 años que me iba yo a imaginar que ya los muchachitos ya se van a vivir juntos. Si yo hubiera hecho eso con mi mamá, no. Palo. Pero se está relajando tanto y tanto y tanto la moral, que si la gente no tiene este libro, pues dice, pues está bien, todo el mundo lo hace. Pues sí, pero porque todo el mundo lo haga no quiere decir que esté correcto o que esté bien. Tenemos una lámpara que nos alumbra, ¿verdad? La palabra bendita de Dios. ¿Sí? Por eso, ¿quién es el que alumbra con su luz este mundo y nos da dirección y nos hace dar cuenta de las cosas que están en este mundo mal? Cristo Jesús. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino tendrá la luz de la vida. La luz de la palabra es la que evidencia nuestras acciones. Si de repente, vamos a poner el ejemplo de mi hijo, que es bien desordenado, y llega a la casa y avienta el pantalón por allá, y luego avienta la playera por allá, y los calcetines que ya casi se paran solos por otro lado. Y tiene un desorden en su recámara y no hace su cama. Es más, a mí hasta me da asco entrar en su recámara. Pero si esa recámara no tiene
luz, se fundió el foco. Entonces en la noche, bueno, yo voy a entrar y no voy a ver todo su tiradero porque no puedo yo prender la luz porque no hay luz. Pero si de repente mi esposa me dice, mira que hay una lamparita para que vayas a su recámara. Y agarro yo y alumbro con esa lámpara, con esa luz, su recámara, ¿qué voy a encontrar? Puro desorden. Puro desorden. Esa lámpara evidenció que esa recámara está desordenada y que necesita orden. Pues esa lámpara es la palabra de Dios, que nos da la dirección, nos da el rumbo que necesitamos tomar. ¿Para qué? Para poder yo estar en el reino de los cielos, con Cristo Jesús, nuestro Señor. Esa lámpara que evidencia todo ese desorden. Y poco a poco, al yo decirle, oye, mira tu pantalón, mira tu camisa, poco a poco va a ir quitando de su recámara ese desorden hasta que haya un orden perfecto. Eso es lo que quiere Dios en nuestras vidas. Eso es lo que quiere Dios en nuestras vidas. Que vivamos en el orden del Señor. Al principio yo les dije que yo le doy gracias a Dios por haber llegado a esta congregación. A mí el pastor cada 8 días me decía o hablaba de que los borrachos no entrarán en el reino de los cielos. Y ¡ay! Yo fui borracho. Casi alcohólico me vuelvo. Y también mujeriego. Se los he dicho. Ahorita ya estuviera divorciado con 3 hijos, con un desastre en mi vida. Pero ¿qué encontré yo aquí? ¿Qué yo encontré aquí? El amor y la misericordia de Dios. Porque a pesar de que yo recibí a Cristo como mi Señor y Salvador, en el año 2002, yo seguía tomando. Y el Señor me disciplinó varias veces. La última fue un accidente que casi me muero. ¿A dónde me hubiera ido si yo me hubiera muerto todo borracho? Al infierno. Esa disciplina estuvo durísima. Pero como dice el Señor, al que ama disciplina y azota al que tiene por hijo. Pues gracias a todo eso, estoy aquí, viviendo en libertad, porque el pecado te esclaviza, el pecado no te deja vivir, no hay paz en tu vida. El que siembra para la carne, dice la palabra del Señor en Romanos, ¿verdad? Segará corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu, con la palabra de Dios, orando al Señor, teniendo una comunión bendita plena con el Señor, dice el Señor en su palabra, que segará o cosechará vida eterna y paz. Una vida plena, tranquila, hermosa, donde la paz y el gozo del Señor abundan en tu vida. El pueblo de Israel había caído en idolatría. Y dice el versículo 5, y Samuel dijo, reunid a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mizpa, y sacaron agua, y la derramaron delante de Jehová, y ayunaron aquel día, y dijeron allí, contra Jehová hemos pecado. Arrepentimiento, ¿verdad? Arrepentimiento. Contra Jehová hemos pecado. Dice la palabra del Señor en Romanos 3:23, que por cuanto todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios.
No hay ser humano que diga, no, yo con mis indulgencias, con mi cheque con 6 ceros a la derecha, yo, ¿verdad? Le doy a los pobres, reparto a la gente que no tiene, con eso yo alcanzo mi salvación. Eso es una mentira del diablo. No es por obras. Efesios 2, vamos a Efesios 2, por favor. Nuevo Testamento, Efesios 2, versículo 8. Amén, hermanos. Aquí en la pantalla también está para nuestros invitados. Efesios 2:8 dice el Señor en su palabra, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Qué es la gracia? Favor inmerecido. Doble café para todos aquí. Favor inmerecido. La gracia de Dios es un favor, algo que el ser humano no merece. No lo merecemos. Porque ya lo dije, Romanos 3:23 dice que por cuanto todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios. Cuando Adán y Eva pecan, se separa Dios de ellos, pero inmediatamente viene la promesa del advenimiento de nuestro Señor Jesucristo para que el ser humano se redima por medio de la fe. Por gracia sois salvos, un favor inmerecido, pero por el amor que Dios tiene para con la humanidad, porque de tal manera amó Dios al mundo, dice la palabra. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo primogénito. La verdad están al pendiente. Imagínense, Dios se desprendió de su único Hijo. Nada más tiene uno. Y se desprendió de él. Yo tengo un hijo nada más. Imagínense. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, el único que tiene, para que todo aquel que crea en la religión, en Él, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Quién dice amén? Por el amor de Dios. Y ese amor y misericordia que Dios tiene para con toda la humanidad se llama gracia. Un favor inmerecido, algo que no merecemos, pero mi Señor Dios en su amor para con nosotros, Él se desprende de su único Hijo y les dice a todos, fíjense en Él, crean en Él, síganlo a Él, para que sean salvos. Esa es la gracia. Por eso aquí en Efesios 2 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. La fe es la confianza, el creer que Jesucristo, ¿verdad?, vino en carne, fue azotado, fue vapuleado, fue herido, fue crucificado, muerto y resucitado. Si creemos eso y lo declaramos como nuestra boca, entonces nosotros, ¿verdad?, por medio de el amor que Dios tiene para con nosotros, Dios nos constituye en sus hijos. Antes de eso, no. Antes de eso, somos criaturas de Dios. Porque porque hay una mentira del diablo por ahí que dice que todos vamos a ir al final al cielo y todos vamos a ser buenos y salvos. Entonces, bueno, si así es, ¿por qué Dios envió a su Hijo? ¿Qué necesidad tuvo mi Señor Dios de mandar a su Hijo para hacerle lo que le hicieron? Y hacerle todos, no señalemos a judíos. Porque ¿quién entregó a Cristo? Los judíos. Pero ¿quién lo crucificaron? Los romanos. Vean la ciencia de Dios, el conocimiento de Dios. Nadie nos salvamos.
Porque hay tanto antisemitismo que dicen, es que crucificaron a su Dios. Lo entregaron, pero ¿quién lo crucificó? Roma. La pena de muerte para el judío es el apedreamiento, pero como estaban sometidos a un imperio, el imperio romano, no podían ellos tomar esa decisión, por eso se lo llevan a Poncio Pilato, que es romano, para que él lo juzgara, porque ellos no podían. Entonces, tanto judíos como gentiles, ¿verdad? Crucificamos a el Hijo de Dios. Entonces, si todos somos buenos o todos al final, Dios nos va a perdonar a todos, qué buena onda de parte de Dios, y nos vamos a ir al cielo, pues entonces, ¿para qué vino Cristo? No tiene sentido. Tienes que creer en Él, pero nada más en Él. En Él. Y el único intercesor que hay entre Dios y los hombres es Él, Jesucristo. No hay más intercesores. Lo demás es religión. Pero Cristo no es religión. Cristo es salvación. Y relación. Y relación. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, es un regalo de Dios. Dios te está regalando, te está dando la oportunidad de estar con Él en el cielo, de vivir con Él, de unas bodas hermosísimas que nos están esperando, las bodas del Cordero, de vivir con Cristo 1000 años en este mundo, gobernando a las naciones. Todo eso viene en Apocalipsis. Dios te está dando esa oportunidad de ser pleno. Cuando vives totalmente entregado a Él, vives en plenitud. Y las cosas de este mundo, todo lo que te ofrece este mundo, lo tienes ya por basura. Ya no te importan las cosas materiales. Pasan a segundo término. Pero Satanás, ¿qué te está diciendo? Compra, compra, compra. Haz esto, haz esto. Yo el otro día hice un ejercicio. Fui a llevar a mi hijo a la escuela y sobre circuito interior dije, voy a ver todos los espectaculares que hay de aquí a mi casa, a ver de qué se tratan. No, pues imagínense, me fui de espaldas, ¿verdad? Puro consumismo, gula, borrachera, sexo, fornicación. Me fui de espaldas. Yo esperaba encontrar, Cristo te ama, dio la vida por ti. Me esperaba también encontrar, ama a tu prójimo como a ti mismo. Me esperaba encontrar, Jesucristo es el Hijo de Dios. Me esperaba encontrar eso. No, ¿verdad? Porque este mundo está diseñado por el enemigo para eso. Para que no voltee a ver a Jesús. Y tu carne te gane, no tu espíritu. Por eso, ¿cuántas veces el Señor nos dice en su palabra, congrégate, no dejes de congregaros como algunos tienen por costumbre, porque vivimos en un mundo que no es el nuestro. Yo ya se los dije en esta congregación, no somos terrícolas, hermanos. Los invitados dirán, está loco este. Yo no soy terrícola. Y eso, si te adoctrina el mundo con sus cosas, ¿por qué no te dejas adoctrinar por Cristo? Si Él te dice por medio de Pablo que nuestra ciudadanía está en los cielos, es porque nuestra ciudadanía está en los cielos. Porque yo vi en circuito interior puras cosas alusivas a la carne, pues porque este mundo pertenece a Satanás. Por eso el Señor te pide que te congregues diariamente, bueno, no diariamente, pero con regularidad, para que totalmente no tengas ese contacto, esa influencia del mundo que te jala la carne. Como mi Señor Jesucristo le dijo a sus apóstoles, orad, velad y orad para que no entréis
en tentación a la verdad. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Es más fácil que caigas a que estés. Por eso el Señor te pide que todo el tiempo estés totalmente entregado en las cosas del cielo. Por eso no somos terrícolas, somos celestiales. Y las cosas de los celestiales tenemos que hacer. ¿Cuáles son las cosas de los celestiales? Amar a Dios sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Si hacemos eso, cumplimos toda la ley. Pero por obras no te salvas, dice aquí Efesios 2. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Yo voy a hacer un cheque de 3, 4, 5, 6 ceros a la derecha y me voy a gloriar de que yo ya le pagué a Dios mi salvación. No, porque dirán los pobres, ¿y yo qué? No, es por gracia, por fe a nuestro Señor Santísimo. Regresemos a 1 Samuel, por favor, 7. Entonces el pueblo de Israel estaba totalmente, ¿verdad?, arrepentido, había sufrido el embate de los filisteos, ¿verdad? Habían sido derrotados en varias batallas, el arca de Dios es capturada por los filisteos, pero luego es recuperada y puesta en la casa de Abinadab. El pueblo está lamentándose. Samuel les dice que se entreguen a Dios con todo su corazón, obedecen y luego dice la palabra. Versículo 6, 1 Samuel 7:6, y se reunieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová y ayunaron aquel día. Dijeron allí, contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Este versículo 6, en la Nueva Traducción Viviente dice así, de manera que se reunieron en Mizpa y en una gran ceremonia sacaron agua de un pozo y la derramaron delante del Señor. Asimismo no comieron durante todo el día, se mantuvieron en ayuno, afligiendo su carne, afligiendo el espíritu, y confesaron que habían pecado contra el Señor. Arrepentimiento. ¿Qué necesita la gente de este mundo? Arrepentimiento. Por cuanto todos pecaron y están todos destituidos de la gloria de Dios. Si nos arrepentimos y recibimos a Cristo como Señor y único Salvador de nuestras vidas, el Señor, ¿verdad?, nos da la potestad de ser hechos sus hijos. Y pasamos del estado de criatura de Dios a hijo de Dios. Y en ese momento, todas las promesas que están en este bendito libro son nuestras. Son nuestras. Yo ya se los he dicho. ¿Quién se ha apropiado de estas promesas? Son de nosotros. Son de nosotros. Apropiémonos de ellas. Este es un testamento que cada uno tiene. 8,000 millones de personas en el mundo no saben que han heredado una propiedad. Salgamos y digámosles. Salgamos y prediquemos que tienen un testamento que tienen que cumplir, pero por fe en Jesucristo. Y ese testamento es la vida eterna que Dios te está ofreciendo en este momento. ¿Qué significa que sacaron agua y la derramaron delante de Jehová? Yo aquí apunté en mis notas. El derramamiento de agua ante el Señor era una señal de arrepentimiento, de su necesidad de aquella purificación moral de la cual es símbolo el agua y de su sincero deseo de derramar sus corazones en arrepentimiento ante Dios. Eso es lo que demostraron ellos al sacar agua del pozo y derramaron agua delante de Jehová. Arrepentimiento genuino y purificación de sus vidas. Cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, alguien subió por Facebook
alguna noticia de que estaban los israelitas ahí en Mizpa y los filisteos llegaron allá, ¿verdad? Cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel. Y al oír esto, los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Pues ya habían perdido anteriormente. Miles murieron en esta batalla porque no andaban en el orden de Dios. Versículo 8 dice, entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel, no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le oyó. Qué hermosura. Y Jehová lo oyó. Aquí veo algo hermosísimo en este versículo. Cristo Jesús. La figura de Cristo en ese cordero de un año o ese cordero de leche, o sea, un cordero pequeño. Samuel saca un cordero de leche y lo sacrificó entero. Aquí yo subrayé entero. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús no se sacrificó a medias. Cristo Jesús no se crucificó a medias. Él completamente se entregó por amor a la humanidad en esa cruz. Totalmente su sangre fue derramada. Ese soldado que le clava la lanza, y dice la palabra en el Evangelio de Mateo, que vio que salió nada más agua y sangre. ¿Qué quiere decir eso? Que derramó completamente su sangre por amor a nosotros. Aquí Samuel toma un cordero de leche, dice, en holocausto a Jehová. ¿Qué significa en holocausto a Jehová? En el Antiguo Testamento, los israelitas, ¿verdad?, tenían que llegar al tabernáculo, a la tienda de reunión donde estaba el santuario de Dios, y había un altar, digámoslo así, de bronce, donde ahí llegaban los israelitas y ponían un animal, ¿verdad?, por expiación, para expiación de sus pecados, un sustituto por mi culpa. Ejemplo, si un israelita agarraba y le robaba a otro una pertenencia, tenía que él, obviamente si se arrepentía, porque aquí tiene que haber arrepentimiento. Si se arrepentía y sabía que estaba en pecado ante Dios, tomaba uno de sus animales, ¿verdad?, y lo llevaba a ese altar, lo degollaba, le sacaba la sangre y era quemado completamente ahí. Pero todas esas actividades que había en el Antiguo Testamento, ¿verdad?, todas eran sombra y figura del verdadero sacrificio que quitaba el pecado del mundo. ¿Y por qué lo digo con ese énfasis? Porque los sacrificios del Antiguo Testamento no quitaban el pecado de la gente, cubrían nada más el pecado. Pero el que verdaderamente vino a quitar mi pecado fue Cristo Jesús, mi Señor. No me lo cubrió, me lo quitó completamente, me lavó completamente, me santificó, me justificó, me apartó para Él. La palabra santo significa apartado para Él. Y me constituyó de criatura a hijo de Dios. Aquí Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. La palabra holocausto significa ofrenda quemada. Total. Ese cordero fue quemado totalmente. Y dice la palabra en Romanos 12:1 que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Él.
O sea, completamente tenemos que ser nosotros holocausto a Jehová diariamente. Quemado completamente de mi ego, de mi vanidad, de mi orgullo, de mi soberbia, de mi altivez, de mi carnalidad. Diario tengo que en mis oraciones decirle, Señor mío, este día yo te ofrezco mi cuerpo, mi Señor, en sacrificio vivo, santo, agradable a ti. Todo mi ego, mi vanidad, mi orgullo, mi soberbia, mi altivez, Señor, allí las deposito en el altar del holocausto para que se consuma completamente. Y el Espíritu Santo, cuando tú recibes a Cristo como tu Señor y Salvador de tu vida, el Espíritu Santo te ayuda a dejar todas esas vanidades. Y es hermoso. Siendo guiado, siendo llevado por el Espíritu Santo de Dios, vivir en esa santidad al Señor. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel. Clamó, ya me imagino ese clamor, ese grito desesperado, buscando al Señor en su corazón. Y clamó a Jehová, dice. Y Jehová le oyó. Aquí vemos una figura de Cristo. Juan el Bautista vio pasar a Jesucristo y le dijo a sus discípulos, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y algunos de sus discípulos de Juan se fueron con Cristo. Y Juan el Bautista le reclamó y le dijo a Jesús, hey, ¿por qué te llevas mis discípulos? No, ¿verdad? Es necesario que Él crezca, dice Juan el Bautista, y que yo mengüe. Así debe de ser nuestra vida en Cristo Jesús. Que nosotros menguemos, nos humillemos, nos reduzcamos en importancia para que Él crezca en nuestras vidas. A eso se le llama humildad, humillación, humillación. En 2 Corintios 5:21, vamos para allá, por favor. 2 Corintios 5:21. Dice nuestro Señor en su palabra. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Quién no conoció pecado? Cristo. Cristo Jesús no conoció pecado. Él se mantuvo perfecto aquí en la tierra y cumplió toda la ley. Porque hay una maldición en la ley. Deuteronomio capítulo 28 dice que maldito todo aquel que no cumple la palabra escrita aquí. ¿Pero para qué? Para obligarnos a todos a buscar, ¿verdad?, el favor inmerecido de Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Entonces esa maldición, ¡pum!, se quita y vivo ya por la gracia de Dios. Dice el Señor en su palabra que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. La justicia de Dios en nosotros por medio de la justicia de Cristo en la cruz del Calvario. Porque como se mantuvo sin pecado, Él fue justo. El justo por los injustos. Romanos 5:8 dice el Señor también. Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿De qué manera muestra Dios su amor? Entregando a su Hijo
en la cruz del Calvario para que tú y yo nos salvemos de la condenación eterna. Primera de Pedro 3:18. Nuevo Testamento, Primera de Pedro 3:18. Dice el Señor en su palabra, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. El justo por los injustos. Cristo Jesús en su justicia, porque se mantuvo sin pecado en este mundo, y así tenía que ser, obviamente, para deshacer la maldición de la ley en la cruz del Calvario. El cargar toda la ira de Dios. Porque vean qué hermoso es Dios. En Romanos 3:23, ya me voy a ir para la clase del Instituto Bíblico del martes. Romanos 3:23, 3:25 dice: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. La hermana María Dolores hace 2 semanas me preguntó que los del Antiguo Testamento cómo se salvaban si todavía no estaba completo el Antiguo Testamento, ¿verdad? Yo les contesté el lunes pasado que en Génesis 3:15, mi Señor Dios, por la caída del hombre, por la caída de Adán y Eva, que estuvieron destituidos ya de la gloria de Dios, inmediatamente viene la promesa del advenimiento de Cristo Jesús. Mi Señor Dios, en su omnisciencia, ya sabía que miles y miles de años después su Hijo iba a dar la vida por la humanidad. Entonces todos los pecadores, desde Adán y Eva hasta el papá de nuestro Señor Jesucristo, José, papá putativo, todos esos, ¿verdad?, fueron salvos, obviamente, los que creyeron en la promesa del advenimiento de un Mesías Salvador. A cuenta se salvaron, a crédito, a distancia, sabiendo que Dios Padre iba a enviar a su Hijo en un futuro. Pero como dice aquí la palabra, que mi Señor Dios en su paciencia, ¿verdad?, dejó pasar los pecados pasados, todos los pecados de los hombres, desde Adán y Eva hasta Cristo. Dios en su paciencia se esperó. ¿Se imaginan la ira contenida de Dios en todo ese lapso de tiempo? ¿No es Dios amoroso? ¿No es Dios paciente con nosotros? Cuando lo conocemos y cuando vivimos en su voluntad y vivimos totalmente escudriñando las Escrituras y conociendo su carácter, nos damos cuenta de que lo que quiere Dios para nuestras vidas es lo mejor. Y lo mejor no es abundancia de bienes materiales. Lo mejor es la plenitud en tu vida. Paz, gozo, salud. Primera de Samuel 7:10. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel. Mi Señor Dios, utilizando su naturaleza para amedrentar al enemigo. Este versículo en la nueva traducción viviente dice: entonces, justo en el momento en que Samuel sacrificaba la ofrenda quemada, llegaron los filisteos para atacar a Israel. Pero ese día el Señor habló con una poderosa voz de trueno desde el cielo.
y causó tal confusión entre los filisteos que los israelitas los derrotaron. ¿A quién no le da miedo una tormenta tremenda o una tormenta y rayos cayendo sobre la tierra? Eso fue lo que pasó. Dios mandó truenos en ese lugar para que los filisteos se amedrentaran, se distrajeran, y los israelitas aprovecharon el momento y les ganaron. Mi Señor Dios, utilizando sus medios por el favor de su pueblo. Versículo 11 dice: y saliendo los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta abajo de Betcar. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Ese versículo en la Biblia Nueva Versión Internacional nos dice así: después Samuel tomó una piedra, la colocó entre Mizpa y Sen y la llamó Ebenezer, que significa el Señor no ha dejado de ayudarnos. Y eso es lo que pasa cuando vivimos en la voluntad del Señor, cuando tenemos a Jehová de los ejércitos por nuestro Dios y recibimos a Cristo como nuestro único Señor y suficiente Salvador en nuestras vidas. No nos ha dejado el Señor de ayudarnos. Si ustedes ven aquí, dice que puso una piedra entre Mizpa, ¿verdad?, y Sen. Ahí vemos también una figura de Cristo, porque Cristo Jesús es la piedra reprobada que vosotros los edificadores han desechado, hablando de los fariseos. Cristo Jesús es la roca de nuestra salvación. Y aquí vemos a Cristo puesto entre Mizpa y Sen. Y dice la palabra: hasta aquí nos ayudó Jehová. Y si tenemos a nuestra piedra de salvación, a nuestra roca fuerte, a nuestra torre fuerte, a nuestro Dios bendito en nuestras vidas, Él no nos va a dejar de ayudar. Siempre va a estar ahí con nosotros, atendiendo a nuestras necesidades materiales, físicas y espirituales. Así fueron sometidos los filisteos y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel. Y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. Y fueron restituidas a los hijos de Israel las ciudades de los filisteos que habían tomado a los israelitas, desde Ecrón hasta Gat. E Israel libró su territorio de mano de los filisteos y hubo paz entre Israel y el amorreo. El mundo vive sin paz. El mundo vive con afán. Las enfermedades típicas de este mundo son el estrés, los ataques de pánico, ¿verdad? Todo eso, ansiedad. La gente está así toda. Pero ¿por qué no buscan al Señor? ¿Por qué no voltean hacia arriba y le piden a Dios: Señor mío, ayúdame, muéstrame el camino? Entonces el Señor te tomará la palabra. Vendrá alguien, te predicará la palabra del Señor, recibirás a Cristo como tu Señor y Salvador, y entonces empiezas a vivir una vida llena de paz, de gozo, de confianza en Él. Esta congregación en pandemia no cerró. Nosotros aquí nos mantuvimos, porque el Señor, ¿verdad?, nos mantiene. Nos mantiene, nos sostiene. Y si tú vives entregado a la palabra del Señor, lo que menos vas a tener es miedo. ¿Qué fue lo que más infundió el sistema, la élite al mundo entero? Miedo. Pero Salmo 91 dice que te librarás del lazo del cazador. Dios te libra del lazo del cazador y de la peste destructora. ¿Cuál es ese lazo del cazador? ¿Y quién es el cazador? Pues Satanás. ¿Y cuál es ese lazo del cazador?
el miedo. Y Dios te libra del lazo del cazador y de la peste destructora. Es hermoso el Señor. Ya no te da miedo, nada. No te da miedo nada porque tú sabes que vives seguro en Dios, que Él te cuida, Él te protege, Él te ayuda en todo lo que haces. Vives confiado en Él, totalmente. En el amor no hay temor, dice Primera de Juan capítulo 4. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. ¿Cuál es ese perfecto amor en tu vida? Dios, Cristo. Y cuando vivimos así, ¡fum!, el miedo sale porque vives completamente entregado a Él. Ya vamos a acabar, ¿eh? 2 horas más. Y juzgó Samuel a Israel todo el tiempo que vivió. Juzgó o gobernó, ¿verdad? Y juzgó Samuel a Israel todo el tiempo que vivió, y todos los años iba y daba vuelta a Betel, a Gilgal y a Mizpa. Y juzgaba a Israel en todos estos lugares. Es interesante. ¿Por qué Betel? ¿Por qué Gilgal? ¿Y por qué Mizpa? En Betel, Jacob tuvo un sueño. Venía de huir de su hermano Esaú, porque él había engañado a su papá para darle la primogenitura. Venía huyendo de Esaú, su hermano, porque le robó su primogenitura, según él. Y se pone una cama de piedra y una almohada de piedra y duerme, tiene un sueño y sueña con una escalera que era puesta del cielo a la tierra y ángeles bajando y subiendo, bajando y subiendo. Y le da miedo. Dice, qué terror, esta es casa de Dios. Esta es casa de Dios. Ahí tuvo una revelación, Jacob. Su abuelo Abraham también había hecho altar en Betel, es un lugar icónico, importantísimo. Y Samuel allí juzgó. En Gilgal también. ¿Por qué en Gilgal? Porque cuando llegaron a la tierra prometida, Josué y 2 millones de personas a la tierra prometida, pasaron el río Jordán y el primer lugar que encontraron es Gilgal. Ahí se celebró la Pascua después de 40 años, porque anduvieron en el desierto. O sea que ahí confirmaron el pacto de Dios. Tenían obviamente que, antes de entrar a Jericó y derrumbar la ciudad de Jericó, tenían que ponerse en el orden del Señor. Tampoco habían sido circuncidados y circuncidaron ahí los varones y celebraron la Pascua después de 40 años. ¿Qué significa confirmación del pacto ahí? Y en Mizpa, ¿por qué también juzgó Samuel? Porque en el tiempo de jueces, Mizpa era la reunión de todas las tribus. Entonces, si escudriñamos este versículo, y todos los años iba y daba vuelta a Betel, a Gilgal y a Mizpa, y juzgaba a Israel en todos estos lugares, significa para nuestras vidas, hermanos, ¿sí?, que debemos de confirmar el pacto. Al confirmar el pacto con Dios, hoy lo vamos a confirmar, porque hoy es Santa Cena. Y cada vez que celebramos Santa Cena, confirmamos el pacto que tenemos, el nuevo pacto que tenemos con Dios en su sangre. Entonces, Samuel, visitando Betel, visitando Gilgal y visitando Mizpa, juzgando a las tribus de Israel ahí, significa que se tiene que confirmar ese pacto. Y al confirmar ese pacto, vamos a recibir revelación de parte de Dios, reunidos todos en ese
pacto, como ahorita lo estamos haciendo. Confirmaremos el pacto con nuestro Señor Santísimo en esta reunión. Y habrá siempre revelación de su palabra en nuestras vidas. Versículo 17 dice, después volvía a Ramá, porque allí estaba su casa, y allí juzgaba a Israel, y edificó allí un altar a Jehová. ¿Qué significa edificar un altar? ¿Un altar qué significa? Un altar es un lugar de sacrificio y adoración. ¿Qué nos está diciendo el Señor con eso? Que en nuestra casa debemos de adorar, sacrificar nuestras vidas, vivir en esa santidad, en esa consagración al Señor. Allí Samuel edificó un altar y nosotros en nuestra casa tenemos que edificar ese altar, un lugar de sacrificio y adoración al Señor en nuestras vidas. Amados hermanos, invitados, solamente para recordarles que Jesucristo es el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás, dice su santísima y bendita palabra. También Jesucristo dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Vivirá. Es lo que nos ofrece Jesús de Nazaret. Vida eterna y salvación. Amén, hermanos. Levantémonos, por favor.